B. Sustentar la fe del remanente de Dios en el exilio, para esperar la restauración del pueblo, el pacto y la gloria final del reino de Dios. Ezequiel 36, 9 y 10. Porque aquí yo estoy con vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas, y edificarán las ruinas. En el segundo o doble propósito de la profecía, encontramos en el punto B que otro mensaje o otro propósito que Ezequiel tenía que hacer en el pueblo de Israel era sustentar la fe del remanente, porque dentro de todas estas personas, aparte que habían rebeldes, había gente obediente, gente como Daniel, como Ezequiel y como otros, que de cierta manera no habían pecado, pero estaban siendo llevados y estaban siendo tratados como rebeldes, como esclavos, que de cierta manera no se merecían eso, pero estaban pasando eso. Entonces Dios le habla a Ezequiel y les dice que ellos tenían que esperar la restauración de Dios. Lógicamente tenían que pasar 70 años, es mucho tiempo, porque eso era el tiempo que Dios había estipulado para que el pueblo estuviera en Babilonia. Ahora, entender esto, digamos, cuando hablamos de mucho tiempo, no es fácil estar en una situación difícil 70 años. Pero la única manera que ellos necesitaban comprender y entender era que a través de la fe, esos años ni se iban a sentir, a través de la fe, esos años iban a ser pocos, y que era tener fe en Dios en medio de la adversidad, y créanme, esto es importante entenderlo, porque nosotros hoy en día también vivimos esto en medio de todo este pecado, en medio de la maldad, en medio de la delincuencia, en medio de la impiedad, porque hay personas que no quieren cambiar, quieren hacer lo malo, que se levantan pensando en lo malo, en asaltar, en robar, en medio de asesinatos, gente que se levanta con el único afán de ir a asesinar a una persona, a familia, conocido o alguien pendiente, alguien, no sé. En medio de todo esto se requiere fe. Fe para ir a la iglesia, fe para cambiar, fe para ser diferentes, fe para creer y cumplir el propósito de Dios, fe para trabajar, fe para pasar en medio de la maldad, fe para a veces aguantar un compañero, un mal compañero de trabajo, su mal carácter o algo. Fe para que nos demos realmente cuenta de que en medio de eso dice la Biblia que le dice Dios: y seréis salvos y seréis labrados y seréis sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres, y toda la casa de Israel y ciudades habitarán y edificarán ruinas. Como que dice, todo lo malo, todo eso lo van a levantar, va a ser diferente. Realmente entender esto es tan importante. Dejar la impiedad, dejar el pecado, ser sustentos en la fe, dejar todo eso y creer que en medio de toda la situación, ya sea difícil, adversa, como quieras verla, Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene algo glorioso, algo maravilloso, algo que solo Él puede hacer en tu vida. Entender esto es tan importante porque nos lleva a que comprendamos que a veces vamos a sufrir maltratos, vamos a sufrir ciertas cosas, vamos a señalamiento, muchas cosas que no nos merecemos, pero que Dios permite que lleguen a nuestra vida porque nos ayudará a ser mayores, comportarnos mejores, a dar fruto, porque muchos de nosotros podríamos gritar, decir también ciertas cosas y no lo hacemos, nos callamos, creyendo en que la justicia de Dios tarde o temprano
será visible no solo en mí, sino en todos, y que es mejor que Dios a veces arregle las cosas y no nosotros. Confiamos en eso. Entonces, realmente ese era el otro propósito que tenía Ezequiel para el pueblo de Israel. El profeta también recalca la responsabilidad de cada individuo delante de Dios en vez de no solo culpar los pecados de sus antepasados por el juicio exílico. Ezequiel 17:1 y 32 vino a mí palabra de Jehová diciendo: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dentro del doble propósito también encontramos que la profecía que daba Ezequiel era también darnos responsabilidad propia. Entender de que somos responsables de nuestros hechos. Y que realmente no era solo culparlos de pecado, sino que hacerlos responsables. Porque muchos de nosotros, miren, tenemos una irresponsabilidad. Hablo del hombre y la mujer cuando se nos hace más fácil creer que estamos mal, pero no es por nosotros, sino es por la persona, es por la X razón, o porque, mire, veamos eso. Pensemos, digamos que si alguien me maltrata, digamos, yo tengo dos cosas, por eso les decía al inicio de de esta enseñanza, que tuviéramos el dinamismo en la mente de entender si es necesario o es bueno involucrarnos en el pecado y hasta dónde nos podemos llevar. Porque si alguien me maltrata, digamos, ese maltrato me da el derecho de volver a maltratar a otra persona o a la persona que me maltrata. Yo diría que no. Digamos, hay una parte donde dice sufre el oprobio, digamos, sufre el pecado, súfrelo, digamos, detén ahí, no hagas que esta situación se ponga peor, digamos, al maltratarme podemos llegar a los golpes, estoy exagerando, podemos agarrar un arma o yo, y cuando sienta, hasta matar a la persona, y es algo que posiblemente se pudo evitar si la otra persona sufriera y aguantara la situación. Lo que estoy tratando de decir es que la mayoría de nosotros no pensamos de esa manera. No que la mayoría de nosotros, bueno, él me maltrató o ella me maltrató, entonces esto me da derecho a maltratarlo y le doy al maltrato y bueno, yo exageré llegar a la muerte, pero puede pasar, porque así puede pasar, pero no pensamos, entonces no consideramos, no estamos mentalizados, no estamos capacitados a razonar y a entender, sino que estamos más capacitados a reaccionar y no es correcto. Digamos, tenemos que entender a veces que, por ejemplo, en una relación de amistad, ¿por qué la relación de la amistad está mal? Porque hay una persona que no sabe hacer amistad, digamos, no entiende qué es ser amistad. También una relación de pareja, digamos, hay un problema en la pareja, pero hay alguien que quiere arreglarlo, pero hay alguien que no quiere arreglarlo. Siempre pasa eso. A la mayoría se nos hace más fácil decir, culpar, no, es que yo estoy así, o mi matrimonio está así por mi esposa o mi esposo, y así va. Pero realmente, esta parte cuando le dice, si el impío dejara su mal camino, nos está tratando de decir que somos responsables. Que realmente necesitamos entender, porque dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, porque no quiero la muerte del que muera, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Digamos, Dios no quiere, y exageré llegar a la muerte, pero Dios no quiere que nos matemos los unos a los otros. Dios no quiere que el matrimonio se destruya. Dios no quiere que la relación de amistad se destruya. Dios no quiere que la amistad de compañerismo, cosas así. Dios no quiere eso. Dios quiere que, me ofendiste, está bien, ya no lo voy a hacer, y buscar solución. Dios no quiere que vivamos esa incomodidad, sino que seamos transparentes, digámoslo así. La otra persona dice, mira, no, yo soy antisocial, digamos, un compañero, es que yo soy, entonces el social tiene, bueno, está bien,
yo voy a tratar de entenderte, no voy a acercarme mucho, pero quiero que entendas algo. Yo quisiera acercarme, pero entiendo que tú no quieres. ¿Qué es honesto? Sí, así. Digamos que lleguemos a una comprensión el uno con el otro, que la esposa al esposo le diga, está bien, mira, no, está bien, arreglemos los dos, pues, busquemos la solución. Entonces, cuando nosotros tengamos eso, vamos a practicar lo que Dios no quiere, que se destruya, que lleguemos a la muerte, que lleguemos a la separación. Dios no quiere eso. Pero pareciera que el que no contribuye a que se arregle, Él sí quiere. Por eso dice que nos convirtamos, que dejemos esas cosas que no nos llevan a bien. Pero créanme, hay personas que dicen, yo no tengo amistad porque mis amigos no me comprenden. Yo no tengo esto. O a veces fingen tener amistad. Eso es hipocresía. O aparentan que otros vean que ellos son muy sociales, pero no lo son. Entonces, realmente esta parte estoy tratando de hablar de que necesitamos sentarnos y decir, ¿por qué no puedo llevar una amistad? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Digamos, hay un problema en mí. Hay una situación que si yo no lo veo, que si yo no lo atiendo, ese problema va a seguir y nos va a ser más fácil culpar a todo el mundo que estoy mal porque todo el mundo está mal y no es así. Otra cosa que quiero aclarar es que cuando alguien peca, digamos que hablemos de la infidelidad, es un pecado. Cuando el esposo es infiel o la esposa es infiel, eso no nos da derecho a también ser infieles. Es cierto, tenemos la opción de seguir siendo fieles o de volvernos infieles. O la opción de retirarnos para entender que tenemos como que tres salidas. Digamos, si yo me retiro del matrimonio para no ser infiel, para no darle el mismo pago, o para ser fiel al que me fue infiel, no hay problema. Si yo sigo con el matrimonio y lo perdono y sigo, no hay problema. Pero el problema sería cuando me fueron infiel y yo fui infiel. Entonces eso no me da mi facultad o alguien me debería comprender porque me hicieron, yo lo voy a hacer. No, ni Dios lo comprendería porque Dios nos habla de que seamos fieles. Entonces en nosotros está la decisión. Cuando veamos esto de esta manera, entonces seremos responsables, que es la parte que yo les estoy hablando. Ser responsables del pecado, ver que realmente en nosotros está la decisión de hacerlo o no hacerlo. Y si hacemos, pues somos responsables. Y si no lo hacemos, también somos responsables en esta parte. Capítulo 33, versos 10 y 30. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos no somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan. En otras palabras, significa se burlan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Dentro del segundo propósito, en el capítulo 33:10 dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habláis así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. Primer error. Cuando Dios está dispuesto a perdonarnos, cuando Dios está dispuesto a restaurarnos, tenemos que entender que las consecuencias que estamos viviendo son parte de nuestros errores pasados. Pero no significa que va a ser nuestro estatus o va a estar siempre sobre nosotros, sino que queremos hacer algo, ver algo bueno en el futuro. Entonces empecemos a sembrar o empezaremos a hacer las cosas bien hechas, para que en el futuro ya no sigan las consecuencias de pecado. Aclaro esto porque hay personas que están en drogas, están en vicios, están en situaciones, están en el divorcio, están en situaciones bien en deudas, en cuestiones. Si pareciera que ellos dirán, bueno, aquí voy a estar siempre. No vas a estar ahí siempre.
Si empiezas a hacer algo bueno hoy, mañana, pasado, un mes, 2 meses, el año, vas a ver resultados de lo bueno que... Pero si sigues, ya sabes que por tus consecuencias malas estás mal y sigues practicando el mal, vas a recibir el mal. Digamos, no va a cambiar nada. Eso era algo que Dios le quería explicar a Ezequiel, le explicó a Ezequiel que le explicara a la casa de Israel, para que entendieran que la disposición de él era para que frenaran y dejaran el mal camino, para que se detuvieran, para que se dieran cuenta que no iban a estar mal, no, que iban a ser labrados, que iban a ser restaurados, pero si empezaban a hacer un cambio. Ahora veremos el 33:30, donde dice: los hijos de tu pueblo se mofan, se burlan. Fíjese que qué bueno que esto haya quedado en esta enseñanza. Esto se va a hablar un poquito porque hoy en día ha surgido algo, digamos, muchos dicen que la profecía ya no existe, otros dicen que la gente se inventa profecías, y hay cosas que sí son ciertas y hay cosas que no son ciertas. Yo siempre, cuando hablo de esta parte con varios siervos y pastores, les digo: ¿por qué ustedes limitan el propósito de Dios, digamos, o la operación del Espíritu Santo? Si nos damos cuenta, dentro de la Biblia encontramos instrucciones universales. Estoy tratando de decir de esta manera porque son instrucciones generales, son instrucciones que pueden pasar. Pienso que Pablo las dejó ahí porque, para que las entendamos, es cierto, hay una parte donde dice que también la profecía cesará. Eso es cierto. Pero les digo algo, mi forma de ser, yo no puedo condicionar al Espíritu de Dios operar bajo una norma que yo pienso. Así les digo. Yo no puedo decir el Espíritu Santo debe operar así, 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 porque la Biblia me dice que el Espíritu Santo tiene diversidad de operación. Por lo tanto, yo no puedo condicionar. Cuando nosotros tenemos el problema de condicionar a Dios, tenemos que ponernos en serio en este asunto, porque podemos cometer el pecado más grande que no tiene perdón. La Biblia dice que no lo tiene, que es creer o decir que el Espíritu Santo no es el que está hablando. Ese es un pecado que no tiene perdón. No es el que hace las cosas. La Biblia dice que cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo está operando bajo los términos de Satanás, es un pecado. Pero no es así, digamos. Tenemos que entender que el Espíritu Santo es Espíritu Santo, digamos. Es perfecto, es recto, es algo único. Y su operación es según Dios. Tanto así que cuando Cristo estuvo en la calidad de humano, el Espíritu Santo fue la esencia de Cristo para que Él fuera Cristo. Entonces, las personas que no reciben a Cristo y no ven a Cristo como el Hijo de Dios, cometen ese pecado. Y ese pecado, según la Biblia, no tiene perdón. Y las personas que creen que el Espíritu Santo debe ser acondicionado y que el Espíritu Santo solo usa personas santas, pienso que también están mal. Porque veamos, si nos damos cuenta, Isaías dice que estaba en el servicio de Dios como que una persona, podríamos decir, santa. Pero lo increíble es, dice que Isaías, cuando se acercó a Dios, dice que le fue puesto, dice figurativamente, un tizón caliente en su boca para que fuera purificada su boca. ¿Cómo un hombre santo va a ser purificado si ya es santo?
Eso significa que Isaías, a pesar de su condición, podríamos decir intachable, aún así requirió que el Espíritu Santo o el ángel que estaba en el altar le pusiera y lo santificara. Eso es algo impresionante, ¿no? Quiere decir que si yo condiciono a Dios que utiliza solo personas santas, alguien me diría, entonces, no, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria. Entonces todos necesitamos ser santificados. Y ese es el trabajo del Espíritu, y esa es la palabra, esta es la enseñanza, ese es el templo, la iglesia, como queramos ver. Digamos, todo el trabajo, todo el teje y maneje de la obra de Dios tiene solo un propósito: santificarnos, limpiarnos, purificarnos, prepararnos para Dios. Ese es el fin. Y yo venga y condicione y diga, no, este sí es profeta, este no es profeta. Tanto así que me burle, que a veces puede pasar, porque ya cuando yo condiciono a Dios, eso significa que como que yo determino cuándo Dios habla y cuándo Dios no habla. Imagínense, es peligroso. Así que hablo todo esto, no te burles de nadie. La Biblia dice, examínalo. Eso significa una delicadeza espiritual para decir, dame un verso, ayúdame a entender. O si no lo entiendo, pues lo dejo en las manos de Dios. Y Dios de alguna otra manera me va a hacer entender. Si eso no, Dios, es más, yo a veces pongo una ilustración para que entendamos la operación. Dios es un burro, ¿va? Entonces, el burro pues no tiene reglas de santificación, no hay. Entonces, si Dios utiliza a una persona, pues es Dios. Así lo determina. Pero algo que está prohibido y que Dios le hizo saber a Ezequiel que hacía el pueblo era burlarse. Tanta era la burla del pueblo que se ponían en las paredes, en las puertas y decían, venid ahora y oíd palabra de Dios. Como quien dice, de cierta manera ya ni a Ezequiel lo veían como un profeta. Y ya no veían la palabra de Ezequiel como la palabra de Dios. Hacer eso, por eso les digo, es peligroso. Y si Dios se lo hace ver a Ezequiel, era para que Ezequiel lo dijera al pueblo y el pueblo se quedara como que impresionado. Se diera cuenta que Dios estaba viendo la actitud de ellos. Estaba viendo sus errores, estaba viendo sus problemas, estaba viendo la actitud, estaba viendo su condición, estaba viendo sus pensamientos, estaba viendo todo. Y que ellos entendieran que lo que estaban haciendo estaba mal. Entonces, condicionar a Dios no es bueno. Ver a Dios de cierta manera no es bueno. Realmente, si no tienes la capacidad de examinar, y si ya la tienes, pero aún así, hazlo con cuidado. Hazlo con cuidado, no te expongas a ese pecado, no hables de los siervos de Dios. Créeme que primeramente Dios siempre ha guardado mi boca. Nunca en mi boca he hablado contra un siervo, así sea bueno o malo. Hay personas que tienen por hábito, hay personas que practican la hipocresía porque delante de ti, pues te saludan, te hablan y te hacen esto, pero fuera, créeme, hablan, este es un aquí, este es un allá, este yo le he visto esto. Y no es bueno hacer eso porque todos tenemos errores, todos de cierta manera, y nos enfocamos. Si hay un error también mayor, como tenemos ojos y solo ven para afuera, nunca vemos para adentro. Y sin darnos cuenta, al hablar de las otras personas, el pecado es mayor. El pecado es más duro. Tanto que Dios dijo a las personas, quita la viga que está en tu ojo y después la paja que está, digamos, la otra que está cometiendo el error, y yo lo estoy a señalar, yo tengo una viga y esa persona tiene una paja. Es más pequeño su pecado. Entonces, con esto quiero que realmente entendamos
que Dios quiere que dejemos la hipocresía, la impiedad, la maldad. Créeme, si hoy tienes que ir a hablar con alguien, háblalo, dilo, coméntalo con esa persona. Vamos, arréglate, ponte de acuerdo, disfruta la vida. Dios está en tu vida, en tu lugar, está viendo tu actitud. Toma responsabilidad, haz que realmente en fuera de tiempo, si no aprovechaste al tiempo, en fuera de tiempo aproveches, que en fuera de tiempo te veas con un compromiso mayor con Dios, con fuera de tiempo digas, qué bueno que Dios siga estando disponible para mí, qué bueno que se siga interesando, qué bueno que me siga hablando, qué bueno que Dios está pendiente, qué bueno que Dios me ama, me demuestra que lo está haciendo. Qué bueno. Así que con esto terminamos Ezequiel. Y vamos a ver ahora a Daniel. Te veo en Daniel. Sigue buscando a Dios. No pierdas la sincronía de estas enseñanzas. Espero que te sean de bendición. Y nos vemos a la próxima.